comunicación, acuerdos, diversidad, convivencia, reparación, diálogo, justicia. Si te escucho, te respeto. Y juntos podemos llegar a un acuerdo. Sean todos bienvenidos a Justicia Escolar. Una nueva serie de voces expertas de Educalidad. En este episodio nos acompañarán las voces de nuestros expertos en justicia restaurativa, Isabel Puerta y Marta Sepúlveda, docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Nuestro tema de hoy, el lugar de la justicia en la convivencia escolar. Bienvenidos. La justicia escolar es determinante para una convivencia pacífica. ¿Pero qué es justicia? ¿Cuáles son los tipos de justicia que suelen manejar las instituciones educativas? ¿Son efectivos? Empecemos por comprender qué es convivencia. Primero en la voz de Isabel Puerta y después en la voz de Marta Sepúlveda. Convivencia escolar es aprender a vivir juntos, con conflictos, pero sin violencias en la escuela, para que eso irradie a toda la sociedad. Desde la planeación institucional, lo que las directivas de la institución educativa hacen para que las cosas marchen de la mejor manera, desde ahí se permea y se ve cómo es el convivir con otros en la escuela. Cuando se da posibilidad de participación, cuando se da posibilidad de disenso, cuando se da posibilidad que las otras personas resuelvan sus conflictos de la mejor manera, sin que el castigo sea lo esencial en la escuela. Entonces estamos hablando de una convivencia escolar armónica, donde el vivir con los otros trae una serie de aprendizajes precisamente para esa vivencia en comunidad o para ese vivir con los otros en la escuela. El manejo de la convivencia ha venido cambiando a lo largo de la historia. Marta Sepúlveda nos cuenta algunos de estos cambios significativos. Las situaciones de afectación a la convivencia en la escuela, antes de que surgiera la ley 1620 de 2013, se tomaban en cuenta como faltas. Entonces, en la escuela teníamos faltas leves, faltas graves y faltas gravísimas. Y esas faltas siempre las atendía el profesor, el coordinador, el rector, y en últimas llegaban al consejo directivo cuando la falta era muy grave o falta muy grave o falta gravísima. Con la expedición de la ley 1620 se le da una mirada a la convivencia muy importante, porque ahí la convivencia define claramente lo que es un conflicto y lo diferencia de las violencias y de las agresiones. Ante la variedad de enfoques que los colegios utilizan para el manejo de la convivencia, escuchemos el que nos recomienda Isabel Puerta. Creo que hay varios enfoques que se pueden conjugar. Por ejemplo, se puede conjugar el enfoque democrático con el enfoque de derechos humanos, porque en toda democracia debe haber garantía de derechos humanos. El enfoque de lo emocional tendría que asumir algunos elementos de lo emocional que estarían en el enfoque democrático, porque ahora se habla de las emociones políticas. Entonces, cuando un niño dice que siente asco por una niña porque huele mal, lo que estamos diciendo es que el asco hace parte de esa relación y que ese niño está ejerciendo una relación de poder frente a ella cuando la humilla y le dice que no quiere nada con ella porque está oliendo mal, ¿cierto? Entonces el asco podría ser una emoción política, la ira podría ser una emoción política. Por eso entonces, no sé si será correcto hablar de emociones buenas o malas, pero en todo caso lo que tenemos que decir es que la emoción está dentro de lo político, la emoción está dentro de la democracia en la escuela y la emoción tiene que tener un tratamiento especial en la escuela porque la hemos dejado muy a un lado y no permitimos que los niños se emocionen y eso es sustancial. Entonces, lo que te quiero decir es que sí, hay enfoques, para mí el enfoque que se debiera promover en la escuela es el enfoque democrático, donde la palabra tiene un lugar, donde los sujetos son reconocidos, donde hay respeto, donde se escucha a la gente, donde hay diálogo, donde la gente puede emocionar, donde la emoción no genere daño al otro. Entonces, donde se pueda vivir con conflictos que puedan ser transformados en nuevas situaciones positivas. Para mí ese es el enfoque ideal. En la escuela suelen presentarse situaciones que afectan la convivencia. Sin embargo, no es lo mismo hablar de conflictos que hablar de violencias y, por lo tanto, se deben abordar de manera diferente. El conflicto es connatural al ser humano.
todos los seres humanos conflictuamos. Nosotros para hablar de conflictos retomamos a un autor que se llama Juan Pablo Lederás, que tiene unas ideas muy claras frente al conflicto, y Juan Pablo Lederás ubica varios elementos del conflicto. Él dice, en primer lugar, el conflicto está siempre dado entre personas. Él los llama personas, otros autores los llaman partes. Él los llama personas porque dice, siempre los que están en conflicto son las personas. Entonces, por ejemplo, el rector de una escuela está en conflicto con estudiantes de un grado, del grado séptimo, por ejemplo. Entonces, de un lado, las personas aquí son plurales y del otro lado singulares. Esas serían las partes en lenguaje de otros autores, ¿cierto? Entonces, las partes hay que pensar, esas personas, esas partes, quiénes son, qué poder manejan, con quiénes se relacionan, qué tantas alianzas pueden hacer, qué les interesa, qué buscan en ese conflicto y cuáles son sus necesidades. Hay que hacer un mapa de relaciones en el conflicto para saber esas personas, cuál es el acumulado que traen esas personas al conflicto para poder entenderlo mejor y poderlo después transformar de una manera positiva. En segundo lugar, Lederás dice que los conflictos tienen lo que se llama el proceso. El proceso del conflicto es distinto del proceso para resolver el conflicto. El proceso del conflicto nos indica que el conflicto tiene movimiento, que el conflicto es dinámico, que no se queda quieto. Entonces arranca en este punto cero, pero en la medida en que lo voy dejando agrandar, se suman más intereses, se suman más personas, se hacen alianzas y los unos se ponen contra los otros, se deshumaniza la gente, el lenguaje se vuelve degradante para los seres humanos. Y un tercer elemento del conflicto tiene que ver con el problema. El problema es aquello que nos tiene en relación del conflicto, como la sustancia, aquello que nos genera malestar y que estamos en pugna por eso mismo, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, los niños en un colegio pueden estar buscando que los profesores no les pongan tantas tareas, y el profesor está empecinado en poner muchas tareas. Entonces los niños dicen, no vamos a hacer más tareas porque son muchas. Y el profesor dice, tiene que hacer las tareas. Entonces ahí hay una pugna de poderes y esa pugna de poderes se traduce en un conflicto. Entonces esos son los tres elementos que Lederás le señala al conflicto. Pero hay un elemento muy importante que no se nos puede olvidar y que Lederás nos lo señala, y que es el contexto. El contexto significa dónde ocurrieron los hechos, cuál es la cultura de ese lugar en el que ocurrieron los hechos, cuál es la forma en que esas personas que viven en ese lugar miran esos hechos. Entonces, tenemos una cultura muy cerrada donde solo se escucha la voz del maestro, o tenemos una cultura muy abierta donde solo se escuchan los estudiantes, que al mismo tiempo es muy cerrada, ¿cierto? Entonces, ¿a quiénes le estamos dando voz? Tradicionalmente, cuando en los colegios hay conflictos, se resuelven en favor de quién, cómo ocurrieron estos hechos, qué ha pasado en esta situación. Ese análisis hay que hacerlo con los demás elementos del conflicto. Después de entender qué significa conflicto, conozcamos en qué casos debemos hablar de violencias. Si nosotros dejamos que el conflicto vaya en ascenso, puede llegar hasta las violencias. Las violencias no hacen parte natural del conflicto, pero se presentan cuando no se atiende suficientemente bien y a tiempo ese conflicto. La violencia sucede o la violencia ocurre cuando a un ser humano no le dejan hacer lo que quiere hacer o no lo dejan ser lo que puede ser, cuando no le dejan potenciarse como ser humano, desplegarse como ser humano, cuando no lo dejan que su libertad fluya, que se abra, que pueda ser él el sujeto que quiere ser, estamos frente a las violencias. Entonces, las violencias pueden ser directas y son las violencias más visibles. Cuando le dan el golpe, cuando hay gritos, cuando los zarandean, esas son violencias directas y ocurren en la familia y ocurren en la escuela, se dan muy cotidianamente. Cuando los niños se dan patadas entre ellos, cuando se dan puntapiés entre ellos, esa es una forma de violencia. Y ellos dicen, es que nosotros jugamos así.
Y esa es una forma de naturalizar esa violencia. Y nosotros los adultos pasamos por eso y permitimos que el asunto vaya creciendo de tamaño hasta que un día a un niño lo golpeen de tal forma que quede lesionado o el otro no aguante el golpe y se lo devuelva de una mala manera. Entonces, fíjense que se va reproduciendo el circuito de la violencia. Entonces, esa es una violencia directa, es la violencia más visible de todas. ¿Cuál es otra forma de violencia? Hay una violencia que se llama estructural y la tenemos en Colombia cuando las estructuras son tan inequitativas que se permiten cosas que no debieran suceder. Por ejemplo, no debiera suceder en Colombia que los niños estén parados en los semáforos limpiando los vidrios porque los niños tendrían que estar o en la escuela o jugando. Entonces esas son violencias que también se han vuelto parte del paisaje y que no tendríamos que asumir como naturales. Y hay una violencia que es la más dañina de todas, que es la violencia cultural. Y es cuando nos vamos apropiando de esas prácticas de violencia directa y de violencia estructural y las vamos asumiendo sin ningún problema. Esas ya las vamos incorporando a nuestro ser y a nuestro hacer. El que el maestro hablaba y el niño o niña obedecía sin cuestionar la voz del maestro. Pero estamos en otras épocas, las situaciones son distintas y la voz del maestro tiene que ponerse en interlocución con la voz de los niños y niñas. Entonces, esas son las violencias, esos son los tipos de violencias. El conflicto es positivo y permite transformar las relaciones y vivir de una manera armónica en la comunidad. En cambio, la violencia hace daño porque se genera, digamos, un efecto negativo sobre las personas con las que estamos conviviendo. La justicia escolar está llamada a garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de la comunidad educativa. Siendo así, escuchemos primero qué es justicia para las expertas. Pues justicia es como dar a cada uno lo justo que corresponde. Pues ese es como el término más, la definición más general. Y justicia en la escuela es permitir que cada una de las personas que está dentro de los actores educativos cumpla su rol de la mejor manera, pero que permita también un desarrollo eficaz de su personalidad y de los propósitos que tiene su proyecto de vida. Definir justicias es muy difícil, pero a mí me parece muy bonito la actitud que han asumido los niños y niñas en algunas instituciones educativas, y es que cuando sucede algo que ellos consideran que no debe ser así, ellos empiezan en coro a decir injusticia, injusticia. Ellos empiezan a clamar por la justicia sin saber lo que es la justicia, pero sabiendo lo que es la injusticia. Eso es una cosa que a mí me parece muy hermosa, porque además muestra que las justicias en la escuela se hacen visibles por su negación. Evidentemente, aunque no lo creamos, las justicias están en la estructura de la escuela. Lo que pasa es que en la escuela no se hablaba de justicia sino en singular. Ni siquiera se hablaba de justicia, se hablaba de sanción o se habla de sanciones. Y esa es una forma de justicia. La justicia que conduce a sanciones o a castigos se llama justicia retributiva. La justicia retributiva en la escuela se lleva a cabo a partir del castigo. La escuela colombiana, desde su creación prácticamente, ha estado permeada con el castigo. Y esa justicia obedece al lema que dice, el que la hace, la paga. Pero tenemos que tener en cuenta que no todo el que la hace, la paga. Que no todos los que la hicieron, la pagan, y que a veces la pagan quienes no la hicieron. Entonces, esa justicia es una justicia muy imperfecta, que comete muchos errores porque además tiene un problema agregado, y es el problema de que nosotros como adultos nos empeñamos en que el niño o la niña tiene que sentir culpa por ese acto que cometió. Y lo que nosotros estamos promoviendo es que no sienta culpa, sino que se responsabilice frente al acto que cometió. Porque si siente culpa, se victimiza y no es capaz de pensar en hacerse responsable. Pero si se responsabiliza, lo más seguro es que no vuelva a cometer ese acto dañino. Entonces la reincidencia no se produciría. Esa justicia que se llama retributiva y que ha estado acompañando a la escuela formal colombiana desde que nació y se quedó con nosotros de una manera muy lamentable, diría yo.
a los maestros por lo menos se nos olvidó, y es escudriñar en la historia personal de nuestros niños y niñas. ¿Qué hay detrás de un niño que es muy necio? ¿Qué hay detrás de un niño que siempre le está pegando al otro? ¿Qué hay detrás de un niño que le contesta mal al maestro o a la maestra? Busque qué hay detrás de eso. Y hay una historia personal que nos permite entender aunque no estemos de acuerdo. Para finalizar, escuchemos recomendaciones básicas sobre el manejo de los conflictos y las violencias en el contexto escolar. Empecemos por el manejo de los conflictos. 1. Asumir que los conflictos siempre van a estar entre los seres humanos, porque los conflictos son una relación social. Entonces no tenemos que escandalizarnos cuando haya conflictos. Segundo, hacer un análisis del conflicto y mirar quiénes son los actores de ese conflicto, quiénes